La formación de un continente. Segunda serie. Choque de corrientes. Primera parte. Usted y yo somos criaturas de la Tierra. Tenemos confianza en su estabilidad. Esperamos que las montañas que escalamos y el suelo que pisamos sean sólidos y permanentes. Así que, ¿quién podría creer que las rocosas y las otras cadenas montañosas que dominan la orilla oeste de Norteamérica están en movimiento? Pero mirando más acuciosamente en los recovecos de las rocas y más allá de su aparente inmovilidad, pueden verse señales de movimientos violentos ocurridos en el pasado y algunos signos de los que están por venir. Estos movimientos no solo han formado montañas, sino que además han separado continentes. La extraordinaria idea de que América y otros continentes no solo han vagado por el mar, sino que también se han colisionado, no es totalmente nueva. Pero es solo durante los últimos 25 años que el concepto ha sido aceptado y utilizado para explicar muchos de los paisajes que enmarcan nuestro planeta. Estas pasmosas formas testifican la fuerza con la que Norteamérica ha sido movida hacia el oeste a través del globo. Un choque de corrientes añadió tierra a América y construyó sus montañas del oeste. Son las montañas más altas y jóvenes del continente, pero hay otras erosionadas con el tiempo que también han transformado el paisaje. Marcan los lugares de antiguas colisiones que ensamblaron pieza por pieza este continente. Es un gigantesco rompecabezas, cada pieza con su particular edad. Tienen cerca de 4.000 millones de años, pero la pieza que se llama Alaska aún está siendo construida. La salvaje belleza del sur de Alaska es la última pieza que se colocó en el rompecabezas. Estas montañas son jóvenes, sus cimas aún son escabrosas y aún no han sido erosionadas por el tiempo. Su serenidad es engañosa porque abajo de ellas hay fuego ardiendo. Aquí el continente aún está creciendo, algunos de los 40 volcanes están activos. Vivir aquí significa compartir algunas penas con Norteamérica y no siempre es una experiencia envidiable. La más reciente y mayor convulsión sucedió en marzo 27 de 1964. Uno de los más largos temblores de este siglo conmocionó a Alaska durante 4 terribles minutos. El mar se salió de las costas, enviando olas gigantescas que destruyeron lo que encontraban a su paso. Milagrosamente murieron pocas personas, dada la magnitud del siniestro. El resultado fue una costosa desarmonía geológica que afectó a los hombres de alta mar del puerto de Córdoba. Sus muelles quedaron 2 metros más arriba y casi secos. Había percebes y mejillones que nunca volvieron al mar y solo fue un pequeño consuelo saber esto. Más allá de la costa, sus playas y sus moluscos han crecido casi 5 veces más. Este descomunal colapso es recordado en todo el mundo. Pocos sismos han dejado en la Tierra huellas semejantes. Cerca de 2.000 kilómetros cuadrados de corteza fueron levantados, pero no toda la superficie ascendió. Aquí la costa se hundió y el agua salada salió a la superficie y pronto murieron estos árboles. Las cimas fueron sacudidas violentamente mientras estas orillas del continente están siendo trazadas. El resultado de la marejada extendió sus daños desde el sur hasta este lugar, alcanzando Oregón y cerca de California con costos altísimos.
En Alaska, el precio total de las reparaciones ascendió a $300 millones. Fue el precio de vivir en un continente en ciernes. Pero, ¿por qué esta esquina del continente es particularmente devastada por esta clase de eventos? La respuesta empezó a surgir cuando los centros de los sismos se localizaron en un mapa. Hay distintos modelos de sismos en todo el mundo. Las marcas en las orillas son rígidas placas que se mueven lentamente cruzando la superficie de la Tierra como piezas de un cascarón fracturado. Estos lugares por debajo de los océanos del mundo son donde se encuentran las placas que son empujadas del suelo marino y forman montañas de gran altura. Cuando estas placas se separan, rocas derretidas se elevan desde las regiones candentes conocidas como mantos. Liberan lava volcánica, una mezcla de minerales que forman rocas llamadas basálticas. El manto basáltico se solidifica rápidamente dentro de extraños glóbulos de roca a los que se les llama almohadas de lava. Un día llegaron a ser parte del piso marino y fueron movidas junto con la placa sólida. Estas rocas contienen hierro. Examinando sus propiedades magnéticas es como los geólogos pueden determinar dónde y cuándo las placas y los mantos se mueven. La unión de tres placas oceánicas bajo el Pacífico ha estado aquí por casi cerca de 80 millones de años. Pero todas las placas del globo se están moviendo, y mientras esta placa se movió al este, América se movió al oeste. El choque de las placas ocurrió en las costas occidentales de América y fueron removidas bajo el nuevo continente. Fue esta colisión la que formó las montañas rocallosas. Una de estas cordilleras se volvió inactiva y las tres placas tomaron curso hacia el norte. El movimiento bajo las costas occidentales cesó aparentemente. Ahora están siendo formadas nuevas montañas mientras la placa del Pacífico se mueve hacia las costas de Alaska. Al ir hacia adelante, forma sedimentos en el piso marino que a su vez crean islas fuera de la costa. Mientras la placa viaja hacia el manto, la creciente presión cambia el basalto en nuevas rocosidades densas. Esto empuja la placa hacia abajo y la fricción provoca sismos al llegar a la profundidad. A partir de la placa, el agua es liberada. Esto hace que los minerales se fundan. Entonces la vigorosa masa de manto rocoso lentamente se eleva a través de la corteza. Violentas erupciones liberan el producto de la destilación. Se forma una nueva roca llamada andesita. De esta roca están hechos los continentes y estas islas volcánicas son el primer escenario del proceso que recientemente están sufriendo los continentes. Eventualmente son unidas a la tierra firme por estos volcanes. Una unión que se consuma por algunas de las erupciones más violentas. En el gigantesco cráter del monte Katmai hay una especie de lago profundo. Marca el colapso de una elevada cima que bloqueaba el escape de gas que surge del manto rocoso y de una cámara interior. Una inmensa presión se forma hasta que estalla en una explosión que sale por la abertura llamada Novarupta a muchos kilómetros al noroeste. Un increíble manto rocoso de 10 kilómetros cúbicos baja hasta este valle como una gigantesca nube incandescente de ceniza candente. Una explosión volcánica similar en el Caribe mató a 30.000 personas en segundos. Aquí hay pocos testimonios de la profundidad de 200 metros que dejaron las capas de ceniza o de lava. Esta erupción explosiva arrojó lava desde la cámara interior del monte Katmai e hizo que sus capas se colapsaran. Es esta conversión del piso marino y de las cimas de las montañas lo que ayuda a crear un continente. Porque no todas las montañas son solamente volcánicas. Entre ellas hay rocas que fueron formadas por capas de sedimento. Fueron traídas hasta aquí por medio de una correa transportadora que forma el piso del Océano Pacífico.
Han sido arrastradas como restos flotantes contra las costas de Alaska. Relativamente hablando, son pequeños restos de lo que fue una isla o algunos fragmentos de otros continentes conocidos como terrenos exóticos. Vienen desde miles de kilómetros de distancia, tan lejos como Australia. Chocaron contra los bordes del continente y al romperse formaron montañas, las cuales son ahora los picos más altos de Norteamérica. 5.000 metros de altura interceptan casi todas las costas de humedad de las nubes que vienen del Pacífico. Los declives del sur cada año forman diluvios. Aún en esta latitud templada, se crea un equivalente a las exuberancias de un lugar tropical. Entre estos gigantescos árboles, una multitud de ríos de agua blanca van corriente abajo con afluencia de aguas llenas de nutrientes del Norpacífico. Aquí, cada año, llegan millones de salmones. Los osos café se mantienen gracias a estos peces, que son un verdadero banquete antes de invernar. El mar de Alaska también beneficia a estos cazadores, los osos marinos. Millones de estos animales se alimentan durante el camino a su apareamiento en las islas Pribilof. 25 diferentes mamíferos marinos han podido compartir estas aguas, y también hay comida suficiente para multitud de pájaros marinos que En este lugar, donde el continente aún está tomando forma, muchas especies vivientes están llegando a estas tierras nuevas desde las profundidades donde el piso marino se desliza hacia la tierra. Pero este prolífico océano un día puede desaparecer. Las alcas, los frailecillos, los cuervos marinos y el alca grande no necesitan preocuparse, por este día tendrán el estómago satisfecho. En un futuro distante, la correa transportadora del piso marino puede traer otro continente que provoque una colisión. Esto no es de sorprender, porque es un drama que se dio anteriormente al otro lado del continente americano. Estas son tierras nuevas. En estos arrecifes, los geólogos han descubierto en las capas de las rocas vestigios de una gran montaña que se formó con los movimientos de la placa que llegaron al ángulo noreste de América y a las islas volcánicas. Veamos de cerca estas capas. Los moldes de los lados interiores de las rocas muestran que son sedimentos que una vez formaron la plataforma continental en las aguas profundas. Curiosamente, ahora se elevan aquí. También arribó la mesa montañosa, una tierra única que surge desde las profundidades. Al lego le recuerda el paisaje lunar, y eso se debe a que no es una parte de la Tierra que se repita con frecuencia. Normalmente estaría 10 kilómetros hacia el interior de la Tierra, por lo que es una pieza de la corteza del océano. La parte más alta de esta corteza se extiende casi hacia el este. Como un arco de islas volcánicas chocaron con tierra firme, una gran tajada de la placa oceánica se rompió y emergió a lo largo del continente. La configuración de esta lava confirma que se formó en el suelo marino. La tajada está ahora del otro lado, así que es posible pasar entre este viejo océano al otro lado de la corteza terrestre. Hay jaspe, minerales de pedernal que tratan de emerger. Es un extraño pero simple viaje que tiene algo de emocionante durante la travesía al centro de la Tierra. Las montañas que se formaron en las nuevas tierras fueron creadas por una serie de colisiones que llegaron a la cadena del este, pasando por el sur y a las montañas Smoky de California y aún más allá. La cadena es conocida como los Apalaches. En Pensilvania toman sus más extraordinarias apariencias, un patrón de cordillera, y se aprecian mejor, vistas como un mapa tomado de las alturas. Tienen cientos de kilómetros de largo y difícilmente parecen montañas.
Los airones toman las corrientes para volar sobre el valle y la cordillera. Cada año migran al sur siguiendo la línea de los Apalaches. Este sistema de cordilleras pasa por las montañas Smoky. Parte de la cadena de los Apalaches se reconoce por sus picos. Hay más especies de árboles en las montañas Smoky que los que se encuentran en Europa. Quedaron más allá del alcance de las capas del hielo que en el pasado cubrieron el continente. Muchas coníferas y otras plantas hicieron aquí su santuario, y en esa profusión las azaleas, redodendros y laureles prestaron sus colores. Las plantas y los animales están a tono con la historia de estas rocas y los sucesos que las han transformado. Las montañas generan cascadas, y eso gusta a las salamandras. Hay muchas clases de salamandras que durante 300 millones de años fueron apartadas y trasladadas desde los valles hasta la cadena montañosa de los Apalaches. Hace tiempo, uno de sus ancestros fue lanzado a la deriva en uno de los movimientos del continente europeo, y en la actualidad estas salamandras tienen primos cercanos al sur de Europa, lo que es una evidencia biológica del movimiento de los continentes. Cruzando el Atlántico, se asentaron algunos europeos. Encontraron a los Apalaches como una formidable barrera que bloqueaba su camino hacia el oeste en busca de tierras nuevas y fértiles. Pero entre las montañas Smoky encontraron estos solares propicios. Las llamaron ensenadas. Tienen delgadas capas de estiércol, pero relativamente son ricas y fértiles. Algunas personas se establecieron construyendo granjas en lo que originalmente fueron lotes habitados por indios cherokees, los antiguos americanos de este valle. Las nuevas comunidades de estas ensenadas prosperaron en estos campos de abundantes bosques. Fácilmente se comprendió cuál fue su desarrollo, pero lo que aún es un enigma para los geólogos sobre estas ensenadas es que la piedra caliza de este valle es 100 millones de años más joven que las rocas que rodean las montañas. Sin embargo, las casas han sido construidas con estas piedras desde sus cimientos hasta el techo. Los Apalaches son una pieza curiosa de este rompecabezas que es la parte norteamericana del continente. Para encontrar las respuestas de estas piezas geológicas, como las ensenadas, los ojos de los científicos se concentran en el fondo de la corteza terrestre. Es lo que hacen estos hombres. Entierran oídos electrónicos para investigar. Han tendido 10 kilómetros de cable con geófonos plantados en el terreno con intervalos regulares. Cada uno de estos geófonos es sensible a las vibraciones como un micrófono que capta los más débiles sonidos. Estos vehículos están diseñados para vibrar y son colocados en fila como en una cuidadosa coreografía, enviando vibraciones hasta 10 kilómetros bajo tierra. Esas vibraciones son percibidas por los geófonos que están casi sobre la superficie. Las computadoras captan las vibraciones que perciben los geófonos. Recolectan suficiente información de las montañas de la costa, y de esa forma es como si abrieran la corteza de la Tierra para mirar lo que hay dentro. Observando lo que le sucede a las rocas, podemos ver hacia atrás y tener las respuestas para conocer su origen. La Tierra, familiar ahora para nosotros, lucía diferente hace 600 años. Los continentes estaban en distinta posición. Con el tiempo se fueron apartando y un océano llamado Iapetus se fue formando. Empezó a acercarse y desde África del Norte a la derecha y una astilla del continente fue girando. Formó fragmentos de microcontinentes a la mitad del océano. Estos fragmentos alguna vez chocaron con Norteamérica, formando islas volcánicas y montañas en proceso. Un supercontinente llamado Pangea se ensambló. Pero en la medida que los continentes se aproximaban, la corteza de la Tierra sufría cambios considerables. Al este, el sedimento de la plataforma marina de África fue avanzando hacia los microcontinentes.
La fuerza de la placa oceánica creó una línea de volcanes a lo largo de la costa este de América. Aquí, dos microcontinentes se unieron a tierra firme. Cuando se dio el impacto, gigantescas astillas surgieron de la antigua corteza del continente, formando las montañas Smoky. Hacia el oeste, la arena y la piedra caliza surgieron de la plataforma continental formando montañas. Eventualmente, África se incrustó en Norteamérica, rompiendo las montañas Smoky en más de 250 kilómetros. En algunos lugares, el movimiento fracturó las rocas que se erosionaron, abriendo brechas como las ensenadas. Más hacia el oeste, el cataclismo titánico arrojó nuevas capas de sedimento. Con el tiempo, la última pieza entró en su lugar y se formó un supercontinente. El ensamblaje destrozó muchas rocas que se erosionaron rápidamente. La suave piedra caliza fue gradualmente deshaciéndose para formar valles, mientras que las piedras más resistentes se quedaron a lo largo de la cordillera. Las rocas antiguas, aunque tienen más de 250 millones de años, aún están rodeando las agrupaciones de piedra caliza que están en niveles planos y que se han extendido para dar nombre al Gran Valle que se encuentra entre Tennessee y Pensilvania y mide cerca de 1000 kilómetros. Fue esta la tierra prometida a la que llegaron los colonizadores cruzando los Apalaches. Una vez fue el granero de Norteamérica. El terreno fértil fue enriquecido por los continuos rompimientos de los vestigios de antiguos arrecifes que se asentaban en estos valles, criaturas fantasmales petrificadas en mares primitivos que se han extinguido perdidas en el viento. Cruzando el Gran Valle hacia el este, se tienden las montañas Smoky. Cuando se formaron por primera vez, podían haber competido con el Everest. Es difícil imaginar la fuerza que impulsó a estas moles 250 kilómetros tierra adentro. Su gran volumen abrió la corteza terrestre. Fueron menos erosionadas que otras montañas que alguna vez estuvieron cerca del este, cuando los microcontinentes chocaron con la costa. Todo lo que ahora queda es un extenso montículo 300 kilómetros al este del mar, pero notable por sus extraños monolitos blancos. Son las más grandes montañas de piedra cerca de Atlanta, Georgia, y en la cima tienen una gran masa de granito. Este manto se solidificó hace 325 millones de años. Se formó de los sedimentos enterrados, así como de la colisión de los microcontinentes contra la costa. Es el producto de una colisión continental, y las rocas son indicadores de las montañas que una vez estuvieron aquí. El granito es una mezcla de cuarzo resistente y de feldespato erosionado. Al salir al aire se mezcla con el cuarzo de la arena y la arcilla, y de esta forma se crean nuevas rocas. El granito, como un libro, guarda la historia de esta parte del continente, y por un tiempo corto, los hechos de algunos hombres en las más grandes esculturas del mundo. Aún a pesar de las ventajas del presente, no es fácil imaginar el calor y la presión que se generó cuando África se colapsó con el este de Norteamérica. Pero este risco solo pudo ser formado por condiciones extremosas. El calor y la presión lograron la mezcla de cristales, como lo fue el granito para la formación de rocas de una suave textura llamadas gneiss. En algunos lugares el calor era tan intenso que las rocas de granito gneiss se derritieron. Estos dramáticos cambios en la estructura de las rocas nos han legado una serie de piedras que pueden comercializarse. Hombres con gran habilidad vienen aquí a cortar la primera pieza de estas rocas.
La roca que escogen tiene grandes cualidades. Esto que fue arcilla nos recuerda a las viejas montañas de la Tierra Prometida. La crisis de la colisión de África sacudió a la plataforma continental y después reorganizó sus cristales para formar estas piezas. Se cortan en rebanadas delgadas, permitiendo a estos comerciantes fabricar las más finas mesas de billar de América. Y también del choque de los continentes surgió material para los maravillosos rascacielos e incontables monumentos. Lo que los griegos creyeron que era un regalo de los dioses es realmente la piedra caliza de un antiguo mar y sus innumerables propiedades que se fue acercando al oeste de las montañas Smoky. Esta elegante fábrica puede ser un monumento al nacimiento de un continente, un epitafio a la época en que el Pangea se separó, dejando maravillas, granito, cordilleras, microcontinentes y aún trozos de África que crecieron en esta tierra. De esta forma, las montañas rocosas y los Apalaches son agregados de continentes más viejos, muchos de los cuales han sido cubiertos por abonos. Hoy, una parte es visible, se llama Rodela Canadiense, y parte del Gran Lago Esclavo, al norte de la costa de los Grandes Lagos. Las aguas frescas del lago Huron no bañan a rocas ordinarias, nos recuerdan a las grandes cordilleras más antiguas que los Apalaches. ¿Cómo lo sabemos? Las han pulido los geólogos por medio de una plancha de hielo que se aplica de esta forma. Reveló los diseños de la gneiss que fueron producidos por las rocas enterradas por la colisión de los continentes. Estas montañas han estado aquí por 1.000 millones de años. Ahora solo quedan recuerdos del granito rosa y de la gneiss. Más allá, en el oeste, brillan blancas colinas que una vez fueron playas y ahora marcan la edad de Norteamérica. Aún se encuentran donde fueron sorprendidas por la colisión que ocurrió hace 1.800 millones de años. Los granitos de arena fueron fundidos por el calor de las montañas en formación dentro de una de las piedras más duras conocida como cuarcito, la cual crea el material con que se hacen los vasos. Esta dura roca nos ha revelado mucho de las montañas que había al norte de Canadá durante las primeras colisiones y que se enclavó en el corazón del continente moderno. $4,000 kilómetros al noreste continúa la misma historia en este lugar cerca del Gran Lago Esclavo. Las montañas Kirkuk son también testigos del ensamble de uno y otro supercontinentes. Esta fractura de las rocas es la falla McDonald y se extiende en 500 kilómetros donde se unieron dos continentes, eliminando un océano que había entre ellos. Para un detective geológico hay muchas pistas alrededor de esta falla y en el mismo lago Esclavo que le indican lo que ocurrió. Si aquí se colisionaron dos plataformas, una se montó sobre la otra y una trinchera oceánica pudo formarse a lo largo de la orilla. Entonces, habría sedimentos marinos en las rocas. Y los hay. En las islas del Gran Lago Esclavo se preservan capas de diversos cienos. Son reminiscencias de las montañas que una vez cubrieron la falla McDonald. La textura y el carácter de estos limos muestran a los geólogos que una vez reposaron en el fondo de la trinchera oceánica. Alrededor de este curioso lago, estos arrecifes cubiertos de guijarros son prueba del desmembramiento de esas montañas. Y también aquí hay granito que se supone fue formado en la unión de las plataformas. Pero la más intrigante pista en el origen del lago tal vez son estos montículos. Aunque fueron pulidos por glaciares, se les reconoce como almohada de lava. Hicieron erupción desde el piso del océano. Así que este lago Esclavo es muy especial. Reposa en la vieja trinchera del piso marino. Su agua fresca reemplaza los océanos primitivos que fueron destruidos cuando los supercontinentes chocaron.
Es el único vestigio del vetusto supercontinente que forma el corazón central de Norteamérica. El lago también es especial por estas extrañas estructuras. Parecen almohadas de lava, pero son diferentes. Son prueba de la atmósfera rica en oxígeno del planeta. Se llaman estromatolitas. Fueron hechas por organismos vivos. Ahora fosilizadas, representan algunas de las primeras formas de vida. Algunos descendientes de estos organismos aún se les conoce como algas azul verdosas. Algunas se encuentran vivas construyendo montículos que formarán estromatolitas al oeste de Australia en la bahía de Tiburón. En estos vetustos mares hicieron tanto como lo que ahora hacen, tomando un baño de sol y al igual que las plantas, consumen dióxido de carbono y liberan oxígeno como parte del proceso de su alimentación. Aunque en ese tiempo la atmósfera era casi solamente dióxido de carbono, el oxígeno fue una nueva contribución, casi contaminante. Produjeron algunos cambios profundos, oxidando el fierro disuelto en el primitivo océano. Alrededor de estas nuevas estromatolitas fosilizadas, el moho indisoluble se deshizo y lentamente se formaron hematitas. El mundo entero parecía ir hacia la oxidación por medio del hierro que estaba en las rocas hasta que llegó nuestra era industrial. Este continente estaba particularmente bien dotado con reservas de hierro. Estos cañones de Minnesota del Norte se convirtieron en una de las más grandes minas de hierro en el mundo. Sostenidos en unas multiplataformas, estos minerales son diferentes de oler. Los depósitos tienen 600 metros de profundidad y la tecnología les ha ayudado. Inexplicablemente, los indios americanos jamás desarrollaron estas habilidades. La era del hierro no nació aquí. Fue la tecnología de los europeos la que lo explotó, y entonces América dio un salto desde la edad de piedra hasta la conquista del espacio. Así, estos vetustos bloques del continente se convirtieron en los trenes que expandieron la nación, los aviones que surcaron los aires, armamentos para las dos guerras y el automóvil, lo que hizo a Norteamérica un gigante industrial. Aunque estos depósitos de hierro en la actualidad son inmensos, son solo fracciones del metal fraguado en este joven planeta. De todas las historias, la del origen de nuestro planeta debe ser la más pasmosa. Mientras una masiva cantidad de mantos de hierro han formado el corazón metálico de la Tierra, una espuma empuja a la superficie una acumulación de lo que en el futuro serán rocas, quizá dentro de 4.000 millones de años. El primer gran calor del planeta nació de la energía del impacto de muchos fragmentos planetarios que juntos formaron el embrión de la Tierra. Cuando el calor se elevó, el planeta se enfrió lo suficiente para que una delgada corteza de basalto se formara, aunque deformada por volcanes. Esta corteza fue rota en fragmentos por la presión interior y caliente del manto, que era empujada a la superficie desde el corazón rosa de la Tierra. La Tierra se enfrió relativamente pronto y un gran volumen de gases emergió a causa de la turbulenta fricción de las rocas. Ellos cubrieron el joven mundo y dentro de sus nubes se formó un vapor que se convirtió en lluvia que cayó en los primeros océanos. En los años de los choques y las fragmentaciones, el basalto se hundió en la Tierra y se empezaron a formar las primeras islas volcánicas. Islas que se colapsarían, recalentarían y se ensamblarían dentro de los primeros continentes. Fue tierra que se estrechó y fracturó, permitiendo nuevas lavas que penetraron por las fisuras.
Lavas basálticas especiales que surgieron de la profundidad, hirviendo y más fluidas que el basalto común, llegaron a la superficie del joven continente. En una época, estas primeras tierras fueron cubiertas con un cóctel de lavas. Cada una surgía del interior con sus características. Los resultados de esa mezcla aún hoy se extienden sobre algunas partes del interior del continente. Tienen 3 millones de años y se les llama cinturones de piedra verde. Curiosamente, aún se acunan en estos viejos vestigios del joven continente. Así que si encontramos la pieza más antigua de esta región, tendremos en nuestra mano el verdadero corazón de Norteamérica. No es difícil adivinar dónde se encuentra mirando este mapa fragmentado. Está aquí, en el sur de Minnesota, y data de hace 3.600 millones de años. Es particularmente una bella pieza de gneiss. Una vez que el sedimento ha sido deformado por el calor y la presión, se convertirá en una roca arquitectónica. Esta cortadora en Morton es una de las primeras en la historia de Norteamérica, sustituyendo a las fuerzas naturales. Lo que es doblemente intrigante es que, como esta roca era originalmente sedimento, debería haber descansado sobre una vieja base, y aquí debería ocurrir lo mismo. Pero esto es un enigma. Parece que hay una brecha de varios cientos de millones de años entre las rocas más antiguas conocidas y la fecha en que el planeta se formó, así que las rocas de este periodo no han sido localizadas. En la base de esta vetusta roca descansa el descubridor europeo de este continente. Leif Erikson no supo nada del movimiento de los continentes, solamente de sus movimientos entre ellos. Sus preguntas no se remitían al pasado, sino a las nuevas tierras por explorar. Hace 5 siglos, muchos lo siguieron al noreste salvaje y encontraron una criatura que abundaba en esta región y que influenció en la panorámica del continente: el castor. La piel de castor en millones ha sido requerida desde las más remotas regiones del continente. Salía de aquí para satisfacer la moda loca del siglo XIX en Europa. El continente era una experiencia impresionante en el comercio de la piel. Por entonces, Europa parecía más remota. Había que recorrer medio mundo. E igualmente, América para los europeos era una tierra extraña y salvaje más allá del océano. Los cazadores se dividieron el continente. Los límites geológicos fueron marcados por políticas internas. Los territorios de las compañías rivales alguna vez definieron la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Los modernos exploradores trabajan en laboratorios aéreos. Cabinas electrónicas como esta llamada Pájaro han sustituido a los guías nativos que una vez ayudaron a encontrar animales a los cazadores. Sus aparatos detectan rayos gamma y campos magnéticos existentes bajo las rocas. El resultado de estas técnicas ha sido las minas de uranio como esta en el lago Key al norte del Canadá. De este hoyo vienen rocas que datan de hace 2.500 millones de años. Aquí refinan el uranio desde uno de los más grandes y valiosos depósitos del mundo.
Estos trabajadores están protegidos herméticamente de uno de los minerales naturales más radioactivos de todo el planeta. Probablemente, el uranio surgió del manto dentro del granito que se formó durante la colisión continental y después se concentró dentro del mineral metálico. Pero el uranio es solamente uno de los muchos metales que esconden sus colores dentro de las rocas de la rodela canadiense. Este corazón del continente es un almacén de tesoros enterrados. Entre estas riquezas hay una por la cual estas vetustas rocas canadienses son renombradas, el oro. Los buscadores descubrieron que para localizar el oro deberían ir al cinturón verde. Estas lavas emergieron del manto de la Tierra donde se habían mezclado con fluidos que contenían oro disuelto. Ese oro menos concentrado quedó atrapado dentro de las rocas verdosas eruptivas. Afortunadamente para nosotros, otros sucesos naturales en la corteza concentraron el oro en estas rocas y así pudo ser extraído en forma económica. Por ejemplo, parece ser que grandes cantidades de granito pudieron llegar más tarde a estas rocas durante los periodos de formación de las montañas. Estos granitos también pueden contener oro. Algunos fluidos quedaron atrapados dentro de estas rocas y el granito salió por el intenso calor de las mismas. Los fluidos fríos las sustituyeron y el ciclo se cumplió. Durante millones de años el calor y los fluidos salitrosos pueden disolver grandes cantidades de oro. Más tarde, las fracturas que se dieron por el movimiento de la corteza servían como paso a la solución. El sílice, también disuelto en los fluidos calientes, empieza a cristalizarse conforme baja la presión y la temperatura. Se convierte en cuarzo, pero el oro solo será depositado en los lugares donde las condiciones químicas sean las propicias. Aquí hay una ranura a través de la piedra ferrosa y una reacción química puede darse entre el hierro y los fluidos incandescentes. El oro es depositado en los cristales de cuarzo y la piedra ferrosa encuentra la forma mineral que puede ser extraída más económicamente. El oro de estas rocas está concentrado 10.000 veces más que en las piedras eruptivas. Parece que el sueño de los alquimistas de convertir la piedra en oro puede ser realizado. Pero con el granito que surgió de la colisión continental, las piedras fracturadas y las lavas volcánicas, también surgió el hierro. Si usted busca esta combinación natural, tal vez pueda encontrar su propia mina de oro. Estos tres ingredientes pueden ser vistos desde el aire. Piedras eruptivas y de granito a la izquierda y la línea de la falla, pero tal vez alguien pueda ver la mina que hay a la derecha. Nunca fue fácil ser el primero en escalar estas tierras del norte. Este es el río Yukon, y no muy lejos, su tributario, el Klondike. Este es el lugar de la fiebre del oro en la frontera de Canadá y Alaska. Fueron estos ríos quienes les revelaron la existencia del oro a los primeros exploradores. Lo buscaban de entre las rocas y lavaban la arena. Las primeras noticias de los exploradores llevaron la fiebre de oro a muchos prospectores. Al mover la grava tal vez no encontraban oro, pero quizá mataban a las partículas que ésta contenía. Hoy esto es gracioso. Pero hace un siglo, 100.000 personas de diferentes nacionalidades vinieron aquí buscando el elusivo metal y durante los primeros éxitos encontraron la ciudad de oro en Dawson.
Habiendo encontrado suficiente oro en una mina, los buscadores empezaban a transportarlo por la corriente de agua en cajas de madera que en teoría llevaban a salvo el pesado oro, así como las palanganas donde lo lavaban. El camino de Chilkoot, al pie de las montañas de Alaska, no era un paso fácil para transportar el oro de Klondike. Más aún, era una barrera desafiante para los buscadores de oro, quien habiendo llegado a Shawgo, se enfrentaban con el problema de transportar los abastecimientos por 50 kilómetros a pie, cruzando montañas de hielo durante el invierno. Era una tortura que tal vez duraría mucho tiempo, y del otro lado de la montaña aún quedaba un rudo camino del río Yukon al Klondike. Pero esta era la peor parte de 1.700 kilómetros y probaba que estos hombres y mujeres estaban decididos a ganar el futuro. A esta escalada le llamaron las Escaleras Doradas. Ha sido descrita como una visión gélida del infierno. Y a lo largo de la misma ruta, la policía canadiense cumplía con su deber. Cobraban el 20% a cada hombre, ya que algunos sufrían ataques, robos o sofocaciones por las avalanchas. Y muchos ni siquiera encontraban oro. Pero el hielo era lo menos terrible para los buscadores, a pesar de lo que se decía. Los glaciares y las inmensas capas de hielo de la Edad del Hielo, que hacía 2 millones de años había cubierto el continente, no transformó en mucho la región del Yukon. Este valle no fue erosionado por el oro acumulado por medio del hielo, como sucedió en otros lugares. Al contrario, estas mismas capas de hielo abrieron la puerta al vasto continente y permitieron que la gente pudiera entrar hasta aquí. Una gran cantidad de agua penetró aquí para formar capas de hielo, agua que debió venir de los océanos. Durante los años de la cuarta penetración de hielo hace miles de años, el agua quedó congelada bajo el nivel del océano por muchos metros. En efecto, fue la creación de un puente que iba del estrecho de Bering a Eurasia, un puente entre dos continentes, tan vasto para ser considerado un subcontinente y tan significativo como para que los científicos le dieran el nombre de Beringia. Hace 30.000 años o más, este quizá fue el escenario de lo que había sido descrito como uno de los eventos más importantes en la historia de América: el paso de los primeros hombres desde Asia hasta el Nuevo Mundo. Muchas criaturas cruzaron este puente, entre ellos mamuts, aves, leones y pandas. Uno es el caribú, quien ha sobrevivido a la gran historia de cambios naturales y climatológicos, y con su habilidad para alimentarse de plantas. Y otro es el toro almizclero. Pero la gran diversidad de animales originales ya no existe. Algunos se extinguieron, otros se fueron en busca de alimento o fueron víctimas del lento avance de los primeros cazadores de la Edad de Piedra. En algunos valles del Yukon, donde las capas de hielo no pudieron entrar, estos hombres hicieron sus campamentos. En el valle Nenana, esta excavación no es para extraer oro, sino para seguir investigando sobre la vieja cultura de Alaska. El arqueólogo Roger Powers estudia el carbón de leña en un vetusto fogón que fue encendido hace 12.000 años. En estas piedras desenterradas, tan filosas que podrían matar a un bisonte, venados o carneros de montaña, él ha encontrado vínculos con otras culturas de los estados suroestes y cruzando el puente con las culturas de Siberia. Cruzando la frontera de Canadá y 600 kilómetros al noroeste, está lo que han llamado las Grutas del Pez Azul. Este fue hogar de los primeros habitantes, o al menos el lugar donde almacenaban su casa. Hay restos de animales que fueron muertos por ellos y que con el paso del tiempo se han incrustado en las piedras hasta formar una sola pieza. Lugares como estos han servido a los investigadores para descubrir parte del pasado de estas regiones, así como su edad. Se cree que datan de hace 24.000 años. Hay huesos de mamuts, aves y caribús y otras especies.
Es una ventana a la historia antigua de la humanidad. A pesar de todas las calamidades que sucedieron río arriba, también podemos encontrar vestigios más halagüeños. Aunque en una región encontramos solo huesos, en esta la vida empieza a surgir de otra forma. La ribera de este río probablemente se remonte a 40.000 años atrás y alguna vez formó parte de la tierra llamada Beringia. No hay una evidencia precisa de la fecha en la que los primeros habitantes cruzaron, pero el impacto de este continente es una prueba suficiente de la realidad. En la era de la Edad de Hielo, hace 10.000 años, algunos primitivos cruzaron esta tierra de norte a sur y de costa a costa. Primero a América, y a partir de entonces el paisaje se transformó. Lo dominaron y lo hicieron suyo. Estas capas de roca fueron transformadas por el paso geológico. De pronto, este continente fue vulnerable a los cambios abruptos y fue propicio para la vida humana.